Bless his head, bless his head, bless his head. Yeah. See, I've been going through some things you don't know. Been holding too long, I can't hold it no more. The old man wants to kill me, but he don't know that I've been dying daily, so he gon' fall. Even if I do fall, I don't stay too long. I may go fast and pray and add on one thing. 2 chapters every day, Genesis to Revelation, gonna read. Hold your pace. I can say things written in the past was for today. Oh, when I be all up in them scripts, you know, them demons can't get in this, you know. Revelation 1 and 3, no. Blessed is he I read. When I be going through some things, you know I read. When I be going through my trials, you know I read. Deuteronomy be killing me, I read. Blessed is he, blessed is he I read. When I be going through some things, you know I read. When I be going through my trials, you know I read. Deuteronomy be killing me, I read. Blessed is he, blessed is he. I've been reading to learn, you know, how the devil use those that don't know themselves. Or how the Most High God knows those that will be the pure gold, standing in the end. Or how we will rise if we die in the ride. The dead that's in Christ will meet us in the sky. Gotta read from 9 to 5, the devil hide in the grass like a roaring lion. Hold that, James 1:25. Don't forget the when I read, I gotta hold inside. Whoa. When I be all up in them scripts, you know, them demons can't get in this, you know. Revelation 1 and 3, you know. Yeah. Blessed is he I read. When I be going through some things, you know I read. When I be going through my trials, you know I read. Deuteronomy be killing me, I read. Blessed is he, blessed is he I read. When I be going through some things, you know I read. When I be going through my trials, you know I read. Deuteronomy be killing me, I read. Blessed is he, blessed is he. Blessed is he, blessed is he. Blessed is he that, blessed is he that, blessed is he that, blessed is he that, blessed is he I read. When I be going through some things, you know I read. When I be going through my trials, you know I read. Deuteronomy be killing me, I read. Blessed is he, blessed is he I read. When I be going through some things, you know I read. When I be going through my trials, you know I read. Deuteronomy be killing me, I read. Blessed is he, blessed is he. Blessed is he that reads everything he sees. Get it. Apocalipse 1:14. Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba está en la Biblia. 12 tribus, baila mis hermanos. Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba está en la Biblia. 12 tribus, baila mis hermanos. Black Wall Street, ball out. I buy all gear till I'm all out. Rep 12 tribes, that's what I'm about. Feast day, gotta work, wanna call out. Dance floor, yeah, I'm in a groove. Don't pay them haters no attention till I move. Celebrating, see me dancing on my shoes. To the old life, I'm chucking up the dues. It's a new moon and I'm feeling great. Show up on time and I'm never late. Got my brothers with me and they all straight. Good wine, good food on my dinner plate. Yeah, we just chillin', having fun. Sayonara, old world, cause you done. God got me shining like the sun. I ain't know we shining with the sun. Move your feet in your sneakers. The music sweet through the speakers. One man to a mamacita. Celebrate, true believers. Don't stop.
Party a dance, we a dance, don't stop. Dance, we a dance, and I tell them don't stop. Party a dance, we a dance. Move your feet till your muscle them don't stop. Party a dance, we a dance, don't stop. Dance, we a dance, and I tell them don't stop. Party a dance, we a dance. Dance, we a dance till you can't feel your body. Jesucristo, es moreno. Jesucristo, no es blanco. La prueba está en la Biblia. 12 tribus, baila mis hermanos. Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba está en la Biblia. 12 tribus, baila mis hermanos. Purple rain, yeah, we doing big things. Taking over the world, that's what fate brings. We be so fly, think we got wings. Yeah, we call the shots, tell them we the king. I like the suspense, leave them guessing. Pay them loser no mind, why you stressing? Devil always trying, he be testing. But Father steady raining down the blessings. Shout out to the sisters with the woolly hair. Natural style, rock it anywhere. Fashion unlocked, people gotta stare. You ain't usual. Now you something rare. Hands in the air, lift them real high. You know you styling, and you know you fly. Hands in the air, lift them real high. Praises to the Father, to the Most High. We not stay still like ice in a freezer. Who not drink tequila, I sip margarita. Don't stay behind, get with the procedure. If you don't repent, then it's hasta la vista. Don't stop. Party a dance, we a dance, don't stop. Dance, we a dance, and I tell them don't stop. Party a dance, we a dance. Move your feet till your muscle them don't stop. Party a dance, we a dance, don't stop. Dance, we a dance, and I tell them don't stop. Party a dance, we a dance. Dance, we a dance till you can't feel your body. Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba está en la Biblia. 12 tribus, baila mis hermanos. Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba está en la Biblia. 12 tribus, baila mis hermanos. Simi, Shano, yeah, Hey, whole time for the prophecy over. We don't want nobody blood on my shoulder. Said them cold, most I colder. Take a joke, hey, you don't know God. Take over is to take over. Fresh water, wash your brain sober. Don't wait with weight on your shoulder. Born again before you get older. Whole time for the prophecy over. We don't want nobody blood on my shoulder. Said them cold, most I colder. Take a joke, hey, you don't know God. Take over is to take over. Fresh water, wash your brain sober. Don't wait with weight on your shoulder. Born again before you get older. 4-5 deep in the street we be teaching. You better listen up when the prophet is preaching. Somebody getting cut, we exposing their demons. So rock 2319, we see you creeping. 4-5 deep in the streets we be teaching. Creflo got the sheeps in the church and they sleeping. Shalom, okay, there you go. Shalom Israel, que el más alto y Cristo todito lo bendiga. Este lunes en Filadelfia. Estoy aquí el oficial Yaquín, veo ahí los videntes en YouTube. Angelisa, shalom hermana, Bobby Tavares, shalom hermano. Jessie Azal, shalom hermana. Citaste Salmo 25, 4, 7 y 22. Vamos a ver qué dice eso.
Sikta Pagan desde Miami, Florida. Shalom, hermano. Jesse Azal desde el estado de Texas. Shalom. Most High Christ bless. Bendiciones, hermanos. Clash Queen. Shalom. Angelisa desde la República Dominicana, Santo Domingo. Y en Facebook tenemos a Josie Polanco. Hermano, bendiciones. Shalom. Gideon Ben Israel desde Puerto Rico. Eilaya Israel, Emanuel Israel también, desde Orlando, Florida. Y Héctor Santiago, ahí lo veo en YouTube. Y en Periscope, como siempre, no tenemos a nadie ahí. Pero como siempre veo que ya unas cuantas personas ya han puesto desde dónde están sintonizados. Los que no han puesto el lugar de donde están sintonizados, por favor póngalo ahí para yo saber desde dónde están sintonizados. Porque muchas veces vemos que estas transmisiones llegan hasta el otro lado del mundo, a Japón, Holanda, Inglaterra, Alemania. Bernard García, shalom, hermano. Sí, el tema de hoy, como ven ahí el título, si está ahí, el título está ahí, es el Nuevo Testamento. Baja el volumen, the headphone volume. Yeah. And these mics are muted, right? Okay, very good. So sí, Bernard García desde Brooklyn, Nueva York. Okay, so como ven ahí el título de la clase, el tema de hoy va a ser el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento. Y la razón en cual estoy tocando este tema, estuve en comunicación con una hermana en Colombia que estaba discutiendo acerca del Nuevo Testamento, la ley, etcétera, etcétera, por unos cuantos días. Y aunque ya yo tenía una clase ya lista para hoy, decidí enseñar sobre este tema, que es un tema básico, pero también confuso, porque cuando uno dice Nuevo Testamento, uno está pensando de una colección de libros que comienza desde Mateo hasta Apocalipsis, cuando en realidad el Nuevo Testamento, el testamento que es un contrato, un acuerdo de busca ahí la definición de testamento. Es un contrato que un individuo tiene con otro individuo, un grupo con otro grupo. Eso es lo que es un testamento, un contrato, ¿cómo se dice? Sí, un contrato, a covenant testament, es todo lo mismo. So, según la Biblia, el Nuevo Testamento no es desde Mateo hacia Apocalipsis, porque el Nuevo Testamento es un contrato nuevo, no viejo, sino nuevo. So, vamos a buscar ahí la definición de testamento. Testamento. Y si quiere Dios, cuando se termine esta clase, ustedes, los videntes, tengan un entendimiento más profundo acerca del qué es el Nuevo Testamento. Ida Serrano, ahí en Facebook, shalom hermana. Sí, vi ahí que citaron pues, Salmos 25, 4, 5 y 22. Vamos a ver lo que dice. Cuando esté listo, ahí pon la definición. Testamento, T-S-T-A-M-N-T-O. Buena. Esa escritura está buena. Vamos a leerla. Ahí la que citó en Salmos. Ponlo ahí la definición, sí.
Ok, ahí estamos viendo en la pantalla testamento. Declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. Es un acto solemne sometido a ciertos requisitos de forma y en el que necesariamente consta la institución de un heredero. Hacer testamento fue la oficina del notario. Sigue más definiciones. ¿Ves? Una declaración entre voluntaria de una persona expresando esta escritura pública de que consta un testamento o declaración. Sigue. Ok, sigue para arriba, dale para arriba. Testamento que se otorga de palabra o por minuto ha de leerse ante testigos y se protocoliza como escritura pública. Testamento cerrado, sellado, testador, no, eso no está sellado. Básicamente el testamento es una declaración, un pacto, básicamente un pacto, una declaración, un contrato. Tú puedes quitar eso de ahí. Es un contrato, un pacto. Ahora, para entender el Nuevo Testamento, debemos de saber qué es el Viejo Testamento. Porque sin el Viejo no puede haber un Nuevo. Porque si no había Viejo, el Nuevo sería solamente un testamento. Porque antes del Nuevo Testamento solamente era que testamento, solamente. Se convirtió en el Viejo Testamento cuando se trajo el Nuevo Testamento. ¿Dónde yo comencé el otro día? Un momento, mi gente. Si tienen preguntas ahí, las pueden notar ahí en cualquier red social, en Facebook, YouTube o Periscope, si tienen una pregunta acerca del tema. También, si quieren llamar, tienen preguntas, pueden llamar igualmente a la línea telefónica que ven ahí en la pantalla, que es 512-487-7710. Nuevamente 512-487-7710. Nos pueden llamar en vivo. Ese número telefónico solamente es para llamarnos en vivo cuando estamos en vivo. Si tienen preguntas. A ver. No es esta. Ok. Aquí estamos. Vamos a comenzar en Éxodo. Éxodo capítulo 24. Vamos a ver qué dice. Ok, déjame ver. Sí, Éxodo capítulo 24, versículo 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre
y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Ahora aquí estamos leyendo sobre un sacrificio. Leímos en versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras de Jehová que Jehová ha dicho. Entonces, cuando Moisés le estaba hablando a la gente, a Israel, él no estaba hablando sus propias palabras, él era el mediador. Dios hablaba con Moisés y Moisés tomaba la palabra de Dios y se lo decía hacia Israel. No eran sus propias palabras, eran que las palabras y todas las leyes. Las leyes vinieron de Dios y Dios utilizó a Moisés como mediador entre él y el pueblo para decirle y comunicarse con el pueblo de Israel. Porque muchos creen que Moisés se creó algo nuevo. No, las leyes, los estatutos, los juicios, las ordenanzas vinieron desde Dios y Dios se lo dio a Moisés para dárselo al pueblo. Vamos a leer en Éxodo 20. Éxodo 20, versículo, vamos a ver. En Éxodo 20, desde el capítulo, desde el versículo 1 hacia el 17, estamos leyendo los 10 mandamientos, ¿verdad? Que Dios está hablando estando en la cima del monte de Sinaí, ¿ok? So, cuando uno lee del 1 al 17, uno lee los 10 mandamientos. Y cuando uno brinca al 18, vamos a leerlo, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no teméis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis comida dioses de plata. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Entonces, lo que quiero sacar de esto es que Dios estaba hablando con el pueblo, pero el pueblo no quiso escuchar o oír a Dios hablar porque le tenían temor, el relámpago, el humo, ¿qué más? Ellos vieron el sonido de la bocina, el monte humeando, temblando, ellos estaban, se pusieron de lejos, había un estruendo, relámpagos. Imagínense, ellos dijeron, mira, Dios no queremos que Él hable con nosotros. Es mejor que usted, Moisés, hable con nosotros. Porque ¿qué estaba haciendo Dios? Él estaba comunicándose con el pueblo para decirle sus leyes, sus estatutos, sus juicios. Pero lo único que Él podía hacer es que dar los 10 mandamientos y parar ahí porque el pueblo no quiso oír a Dios hablar porque le tenían temor solamente por su hablar. Y ellos dijeron, no, es mejor que Moisés nos dirija a nosotros. Entonces, Moisés fue utilizado como la boca de Dios para comunicarse con el pueblo. Porque la gente cree que, la ley de Moisés. No, mira, sí, se conoce como la ley de Moisés porque Moisés fue el mediador. Pero no quiere decir que es la ley de él. Él no creó ninguna ley. Solamente fue un mediador. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 24. Rufo García, shalom hermano, Yahweh Shaiba, shalom y Zeneida Núñez, shalom.
Éxodo capítulo 24, versículo 3 nuevamente. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Entonces ahora él le habló y escribió todas las leyes, todas las palabras de Dios. Él la escribió y se la dio al pueblo. Y ahora ellos están sacrificando, ¿verdad? Dando holocausto y sacrificio. Versículo 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó. Y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Entonces, ahí está la sangre del pacto. Entonces, ahí con la sangre del pacto se confirma que el pacto de las leyes que él le había dado con ese sacrificio. Igualmente con Jesús. Ahora con la sangre de Jesús se confirma las leyes. No voy a decir mucho porque vamos a explicar eso en más detalle en un rato. ¿Dónde me quedé? Aquí, versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá. Y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Otra cosa. La gente cree que cuando Dios le dio las tablas a Moisés, las 2 tablas, que solamente estaban los 10 mandamientos. ¿Tú crees que Dios vas a tardar 40 días y 40 noches para escribir 10 mandamientos en 2 tablas? Claro que no. Claro que no. Ahí estaban la ley y los mandamientos. Toda la ley y los mandamientos estaban escritos en esa tabla, en esas 2 tablas, no solamente los 10 mandamientos. 40 días, 40 noches para escribir 10 mandamientos. Increíble. Mira, básicamente si uno hace la matemática, 4 dividido por 10 son 4, ¿verdad? Es 4. ¿Tú qué quieres decir? Que él tardó 4 días para escribir un mandamiento. 4 días para... Sí, porque él tenía un martillo, así que lo estaba haciendo. No, él lo hizo con su propia mano. Él tiene el poder ahí para escribir. Mira, esos 10 mandamientos no van a tardar 40 días. Él hizo toda la creación en 7 días. Y mira la cantidad que está en la creación. Y tú me quieres decir que él vas a tardar 4 días o 40 días para escribir 10 mandamientos. No. En esas tablas estaban toda la ley y los mandamientos. Es otra mentira de ¿cómo se dice? Cuando lo enseñan en la película y todo eso. Y las imágenes. Y que solamente ven a Moisés que
lo ponen, lo pintan como un blanco, porque él no era blanco. Vamos a ir para allá. Que Éxodo 4 y 7, ¿verdad? Vamos a ir para allá. No me voy a desviar demasiado. Éxodo 4 y 7. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en el seno y sacarle del nuevo del seno. Y aquí se había vuelto. Ok, vamos a comenzar el 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Entonces, leprosa como la nieve se convirtió en que la carne se le convirtió blanca, la piel se le convirtió blanca como la nieve. Como la nieve se le convirtió blanca a Moisés, ¿verdad? Versículo 7. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Entonces, imagínense, si Moisés era un blanquito, ¿qué diferencia era si él mete su mano blanca en el seno, lo saca y está como la nieve? Nada, eso no es ningún milagro. Pero imagínense ahora, un hombre bien oscuro y negro, tiene la piel negra, el brazo negro, lo mete en su seno, lo saca y ahora está blanca. Ahora eso es wow, es un milagro. Y después lo mete de nuevo y lo saca y ahora se está vuelto como su otra carne. Porque Moisés era negro, igualmente con su hermana. Su hermana que cuando le contestó contra Moisés, Dios la hizo leprosa, la hizo blanca. Le quitó la melanina, el color de la piel. Porque Moisés es un hombre negro, pero es otro tema. Dijiste en Éxodo 24, 9 y 11, eso pasó el decir que vieron a Dios. Sí, eso sucedió. Ellos vieron a Dios. Pues, en el cristianismo dicen que nadie ha visto a Dios, pero es otro tema porque es un poco profundo. Pero sí, ellos vieron a Dios. Vieron a Dios. Acuérdense que Moisés, él lidió con Dios cara a cara. Dios bajó de la nube para lidiar con ¿dónde? Números 4, para que vean. Right, that's where Miriam was turned white. Numbers 4. Numbers 12. Porque yo pensaba que era el 4. Números 12, que diga. Número 12. Muy bien. Sí, vamos a comenzar. Sí. But I'm trying to get where he came down. Espérese. When he came down from the pillar. Yeah, ok, ahí estamos. Número 2 y 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová.
le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces aquí te está dejando saber que Dios, Él bajó de su nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Él se puso a la puerta ahí parado y llamó a Aarón y María y comenzó a hablar con ellos. Tú me estás dejando saber ahora que ellos no vieron a Dios. Sí, ellos lo vieron. Moisés lo vieron. Los ancianos, los 70 ancianos que leímos en Éxodo 24, vieron a Dios. Ahora, al que el hombre nunca ha visto es al Padre. Al más altísimo no han visto. Pero es otro tema. Yo no voy a tocar eso más. Nada. Pero sí, eso es literalmente ahí en Éxodo 24. De 9 a 11, Angelisa. Vieron a Dios. ¿Dónde estuve? Aquí. Éxodo 24, versículo 11. Ahora el punto, ¿verdad? El punto es que Dios le dio 2 tablas a Moisés y en esas tablas estaban la ley y los mandamientos. Toda la ley y los mandamientos estaban escritas en esas 2 tablas. Éxodo 24, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Ve, ahora él tenía las 2 tablas y en esas 2 tablas estaban la ley y los mandamientos. Toda la ley y los mandamientos. Acuérdense que Moisés, él vino a darle la palabra de Dios y la ley a la gente. Él era el mediador. Por eso que se refiere como la ley de Moisés, porque él es el mediador. No quiere decir que literalmente la ley es de él. No, es solamente el mediador de esa ley, de ese contrato, de ese testamento. Ahora, versículo 13. Y se levantó, no, yo leí eso, ¿verdad? No. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y los ojos de los hijos de Israel, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, él no tardó 40 días y 40 noches para escribir 10 mandamientos. No es posible. El punto aquí es que la ley y la palabra de Dios se le fue dada y después fue que la sangre del pacto, Vamos a leer. Macabeos. Primero Macabeos. Capítulo 1. A ver, ¿dónde estamos? Primer Macabeo, capítulo 1. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar ahora. Seguro voy a hacer 2 partes de esta clase para que pueda entenderlo bien. Este segundo Macabeo. Primer Macabeo, capítulo 1.
41. Dice: además, el rey Antíoco escribió a todo su reino que todos debieran ser un solo pueblo, y todos deben dejar sus leyes. Así que todas las naciones aceptaron conforme al mandato del rey. Si también muchos de los israelitas consistieron en su religión y sacrificaron hacia los ídolos y profanaron los días de reposo. Entonces, durante este tiempo estamos durante el cautiverio de los griegos, que aproximadamente lo que estamos leyendo estaba como en el año 150 por ahí, BC, antes de Cristo. Entonces, el rey Antíoco, él mandó que todos dejen sus leyes, hasta los israelitas dejen sus leyes, y que todos sean una nación, que sean una gente. Eso es lo que sucede aquí en los Estados Unidos, eso es lo que sucede. Nuestra gente viene de Latinoamérica o cualquier otro país y vienen aquí, ahora son latinoamericanos, son mexicano-americanos, son dominicano-americanos, son cualquier cosa, cubano-americano, cualquier renombre tienen que poner americano para hacer que una sola persona, declarar que somos aquí. Y sabemos que sí, América consiste este lado del mundo, porque América comienza desde el Suramérica hasta Norteamérica, es América. Pero tú sabes, aquí en los Estados Unidos la gente quiere decir que nosotros somos los únicos americanos, cuando en realidad somos toditos. Pero eso no es el punto. Cuando uno viene acá a este país, debemos de que nombrarnos ahora somos americanos. Tú no eres esto y lo otro, no. Olvídate tu costumbre, tus tradiciones de tu país, tú eres americano ahora. Cuando tú vienes acá, hasta dicen que porque tú estás hablando español. Hay que hablar inglés, esto y lo otro. Eso sucede aquí, eso es lo que estaba sucediendo. Ahora, aquí en Macabeo estaba sucediendo de otro nivel, que era a la fuerza. Aquí no. Aquí la gente viene y se asimilan y se conviertan al americanismo, como dicen, voluntariamente. Y lo vemos mucho porque hasta las doñas que vienen de Latinoamérica vienen acá y ahora comienzan a ponerse licra y toda esta sinvergüenza que sucede en este país. Los hombres, y tú sabes lo que sucede ya. Cuando vienen de nuestro país con sus modales y esto y lo otro, cuando vienen para acá, para afuera todo eso. Porque esta es la costumbre aquí, para ser una nación, para ser una gente. Hay que estar con la moda, como dice, del mundo. Ok, versículo 42. Y todos deben de dejar sus leyes, así que todas las naciones aceptaron conforme al mandato del rey. Sí, también muchos de los israelitas consistieron en su religión y sacrificaron hacia los ídolos y profanaron los días de reposo. Porque el rey había enviado cartas con mensajeros a Jerusalén y las ciudades de Judá que deben seguir las extrañas leyes de la tierra. Entonces, ¿qué sucedió? Muchos israelitas estaban de acuerdo con el mandato del rey y dejaron de sacrificarle a Dios y comenzaron a sacrificar a ídolos, a dioses ajenos. Versículo 45. Y prohibir holocaustos y sacrificios y libación en el templo, y que deben profanar los días de reposo y días festivos. ¿Por qué? Porque cuando uno lee acerca de los días de reposo y días festivos en el Viejo Testamento, habían sacrificios en esos días que se debían sacrificar, becerros, ovejas, etcétera, etcétera, que se debían sacrificar en esos días. Si ahora te están diciendo que no pueden sacrificar, en esos días, cuando vengan el sábado y en los días festivos, si tú no sacrificas, tú estás profanando el sábado, el día de reposo, los días festivos. Versículo 46. Y contaminar el santuario y el pueblo santo. Establezcan altares y arboledas
y capillas de los ídolos, y sacrificar carne de cerdos y bestias inmundas. Ve, ahora estamos entrando al templo. Dice, y a contaminar el santuario y el pueblo santo, a contaminar el templo de Dios, trayendo cerdo, sacrificar bestias inmundas en el altar, teniendo capillas de los ídolos y altares y todo esto. Están ahora profanando, están contaminando el santuario, trayendo todas esas, contaminando con sacrificios y el santuario. Vamos a seguir leyendo. Versículo 48. El hecho de que también deben dejar a sus hijos no circuncidados y hacer que sus almas abominables abominables de toda clase de inmundicia y profanación, con el fin de que ellos puedan olvidarse de la ley y las ordenanzas. Entonces, el punto de eso es que si ellos no hacen olvidar, si ellos no fuerzan a no guardar las leyes de Dios, al punto que nosotros nos vamos a olvidar de nuestra identidad, de nuestras costumbres y todo eso. Y eso es lo que ha sucedido hoy en día. Estamos ya al punto que nosotros ni nos reconocemos como los verdaderos israelitas. Nos estamos reconociendo por otro nombre que se fue regalado a nosotros en la esclavitud. Y digo regalado porque sabemos que eso fue a la fuerza, que nos dieron nuestros apellidos de los españoles o portugueses o los ingleses, lo de Alemania, lo que sea, cualquier renombre que te han dado no es nuestra verdadera no es nuestro verdadero apellido. El apellido que la mayoría de nosotros tenemos es el apellido de nuestro de los españoles, del portugués o cualquier caucásico que nos cautivó, para identificar que nosotros somos su propiedad. Y eso es lo que ha sucedido. Lo que el rey Antíoco intentó de hacer aquí ha sucedido hoy y está sucediendo hoy. Ya se ha cumplido. Nosotros no olvidamos, ni nos llamamos los israelitas, ni judíos, ni tenemos los nombres que teníamos antes. Versículo 48. El hecho de que también deben dejar sus hijos circuncidados y hacer que sus almas abominables de toda clase de inmundicia y profanación, con el fin de que ellos puedan olvidarse de la ley y cambiar todas las ordenanzas. Y el que no haría conforme al mandamiento del rey, él dijo, había de morir. Ve. Ahora, el que no hacía conforme a esa ley de Antíoco, esa ley del rey, que todos se olviden de su ley, hagan esto, eso y lo otro, contaminen el santuario con todas estas inmundicias, las bestias y todo eso. Si tú no hacías eso, era la muerte para ti. Acuérdense, estamos hablando de que del santuario, del sacrificio, etcétera y etcétera, ¿verdad? Versículo 51. En la misma forma, él mismo escribió a todo su reino y constituyó supervisores sobre todo el pueblo, mandando las ciudades de Judá a sacrificar ciudad por ciudad. Entonces ahora él mandó sus supervisores para ir, para acechar, para que todos manden y hagan todo lo que él ha mandado. Mira, vete para allá y afirma que ellos están sacrificando hacia ídolos, que ellos están haciendo esto y lo otro. Confírmelo, afírmalo y date cuenta que ellos lo hagan. Versículo 52. Entonces, muchos del pueblo fueron reunidos hacia ellos, a saber, todo el que dejó la ley, y así ellos cometieron maldades en la tierra.
y condujo a los israelitas hacia lugares secretos, incluso donde quiera que pudieran huir en busca de socorro. Ahora, el día 15 del mes Kislev, en el año 145, ellos establecieron la abominación de la desolación en el altar y edificaron altares de ídolos a través de las ciudades de Judea en todos lados. Ahora ellos comenzaron a sacrificar abominaciones en el altar, en el santuario, y quemó incienso en las puertas de sus casas y en las calles. Y cuando ellos habían roto en pedazos los libros de la ley, cuales ellos encontraron, y los quemaban con fuego, y al que se encontrara con cualquier libro del testamento, aquí estamos que está diciendo cualquier libro del testamento. En este tiempo no tenía el nombre del Viejo Testamento, solamente era testamento. O si alguno consentía con la ley, la orden del rey era que se condenara a la muerte. Así lo hicieron ellos por su autoridad en contra de los israelitas todos los meses, a todos los que se encontraron en las ciudades. Vamos a brincar al capítulo 2. Versículo 1. En esos días surgió Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote de los hijos de Joarib, de Jerusalén, y habitó en Modín. Y tenía 5 hijos: Joanán, llamado Cadís, Simón, llamado Tasí, Judas, quien fue llamado Macabeo, Eleazar, llamado Abarán, y Jonatán, que tenía por sobrenombre Afús. Y cuando vio las blasfemias que se cometieron en Judea y Jerusalén, él dijo: ¡ay de mí! Porque yo nací para ver esta miseria de mi pueblo y de la santa ciudad, y para morar allí, cuando fue entregada en manos del enemigo y el santuario en manos de extraños. Su templo se convirtió en un hombre sin gloria. Sus vasos gloriosos son llevados hacia cautiverio. Sus niños son asesinados en las calles, sus jóvenes con la espada del enemigo. Ahora aquí este hermano Matatías, que habita en Modín, él está viendo lo que está sucediendo en las demás ciudades. Los que están resistiendo el mandamiento del rey están siendo asesinados en la calle. Los jóvenes con la espada del enemigo lo están matando. Él está viendo las inmundicias, las contaminaciones que están sucediendo en su pueblo, porque están resistiendo. Igualmente habían israelitas también que estaban de acuerdo con eso. Ahora vamos a seguir leyendo. Versículo 10. ¿Qué nación no haya tenido parte en su reino y conseguido de sus despojos? Todos sus adornos son quitados. De una mujer libre ella se convirtió en una esclava. Y he aquí nuestro santuario, incluso nuestra belleza y nuestra gloria, es asolada, y los gentiles la han profanado. ¿Con qué fin, por lo tanto, vamos a vivir por más tiempo? Entonces Matatías y sus hijos rasgaron sus ropas y vistieron de cilicio y lloraron con mucho dolor. Entre tanto, mientras que los oficiales del rey, tales como obligaron al pueblo a la revuelta, vinieron a la de Modín para hacer sacrificios. Ahora llegaron ellos, los supervisores del rey, para hacer a Modín sacrificar a los ídolos, ¿verdad? Versículo 16. Y cuando muchos de Israel vinieron hacia ellos, Matatías y sus hijos también se unieron. Entonces respondieron los oficiales del rey y le dijeron a Matatías de esta manera:
tú eres un gobernante y un hombre honorable y grande en esta ciudad, y respaldado por tus hijos y hermanos. Ahora, Matatías era el gobernante de esa ciudad. Él era el sacerdote de esa ciudad. Él descendía de la tribu de Leví. Cuando uno lee en el Viejo Testamento, la tribu de Leví, teníamos el sumo sacerdocio que comenzó con Aarón, el hermano de Moisés. Moisés, siendo de la tribu de Leví, igualmente Aarón, que era el sumo sacerdote, y el sumo sacerdocio se le daba a los hijos de Aarón. Entonces, los levitas, los sacerdotes, eran los líderes, los gobernantes de cualquier ciudad donde ellos estaban, porque ellos eran los jueces. Cuando había un problema en la ciudad, ellos resolvían ese problema. Si era demasiado difícil, ellos iban a su superior, al sacerdote encima de ellos. Y el sumo sacerdote estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Y leímos que ya en Jerusalén están contaminando el santuario, se está haciendo sacrificio a ídolos, están matando a la gente, esto y lo otro. Ahora, este sacerdote, Matatías, en la ciudad de Modín, él está viendo toda esta inmundicia que está sucediendo, la gente sacrificando a ídolos, no están guardando las leyes, están profanando el sábado, los días festivos, esto y lo otro. Y ahora llegan los supervisores del rey para asegurarse que la ciudad de Modín ahora hagan lo que el rey ha mandado. Vamos a ver lo que sucede. Y ¿dónde estamos? 17, vamos a leerlo otra vez. Entonces respondieron los oficiales del rey y le dijeron a Matatías de esta manera: tú eres un gobernante y un hombre honorable y grande en esta ciudad, y respaldado por tus hijos y hermanos. Ahora, por lo tanto, entra tú primero y cumple la orden del rey, como todas las naciones han hecho, ciertamente, y los hombres de Judá también, y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tu casa serán contados entre los amigos del rey, y tú y tus hijos, serán honrados con plata y con oro y muchas recompensas. Entonces aquí le están diciendo a Matatías: mira, si tú haces lo que nosotros le estamos diciendo a ustedes, ustedes van a ser bendecidos, básicamente, honrados con plata, con oro, con riqueza, con ¿cómo se dice? Van a ser famosos y todo eso, lo que sea. Eso es lo que sucede hoy en día. La gente, por la codicia, ellos venden su alma, dejan de guardar los mandamientos para obtener las cosas de este mundo. Un carro del año. No estoy diciendo que tampoco es algo malo tener las cosas buenas, pero si tú estás obteniendo esas cosas y estás en pecado, eso está mal. Es el diablo que te está honrando. Pues eso es lo que sucede hoy en día. Igualmente estaban intentando esto con Matatías, el gobernante de ese pueblo en Modín. Versículo 19. Entonces Matatías respondió y habló con voz fuerte: aunque todos los pueblos que están bajo el dominio del rey le obedecen y se apartan cada uno de la religión de sus padres y dan su consentimiento a sus mandatos, a pesar de todo, yo, mis hijos y mis hermanos caminaremos en el pacto de nuestros padres. No permita a Dios que renunciemos a la ley y las ordenanzas. Nosotros no oiremos las palabras del rey, ni para irnos de nuestra religión, ni a la derecha, ni a la izquierda. Ahora, este hermano, Matatías, bien valientemente, él se mantuvo firmemente en la ley. Él no se va a dejar
desviar. Él dijo, no, yo me voy a quedar aquí, yo voy a hacer lo que, no aquí en el lugar, pero yo me voy a quedar en el pacto, el mandamiento, la ley de mi Dios. Yo no me voy a desviar y no me voy a contaminar. Vamos a seguir caminando aquí. Este es el gobernante de este pueblo, en Modín, del pueblo en Modín. Ahora, versículo 23. Ahora, cuando él había dejado de decir estas palabras, vino uno de los judíos a la vista de todos a sacrificar en el altar que estaba en Modín, de acuerdo con la orden del rey. Ahora, Matatías acaba de declarar, mira, aquí nosotros vamos a guardar los mandamientos. Nadie va a hacer el mandato del rey. Nadie. Y viene uno aquí, un hermano, a sacrificar hacia el ídolo. Acabando Matatías diciendo que nadie, nosotros vamos a guardar los mandamientos. Viene uno ahí, un bobo, a sacrificar. Imagínate uno declarando con un poder, mira, vamos a hacer esto. Eso es como cuando uno tiene sus hijos y tus hijos te hacen ver mal delante de la gente. Uno se encojona, se quilla. Si tus hijos te hacen ver mal, tú hablando con, mira, mis hijos son obedientes, tú y lo otro, y viene y comienzan a hacer un revolú y te hacen hacer ver mal delante de la gente. Eso es lo que sucedió. Matatías acaba de declarar, mira, aquí nosotros vamos a caminar en la ley de nuestro Dios, en el pacto de nuestro Dios, como hicieron nuestros padres. Ahora vamos a ver lo que va a suceder. ¿Dónde estamos? Versículo 24. ¿Qué cosa cuando Matatías vio? Él estaba inflamado con celo y sus riendas se estremecían. Tampoco podía contenerse de mostrar su ira de acuerdo con el juicio, por lo cual corrió y lo mató sobre el altar. ¿Qué hizo Matatías? Él mató a ese judío. Mató a ese judío. ¿Por qué? Por sacrificar hacia ídolos. Can someone get me that script where it says, you sacrifice to idols, you'll be destroyed. It's in Exodus. Y acuérdense, aquí está diciendo que acuerdo con el juicio. Porque uno piensa, ahora, este hombre Matatías, el hermano, ¿verdad? El gobernante, él acaba de matar a alguien. Él acaba de matar a alguien, pero dice aquí que es según acuerdo con el juicio. ¿Con cuál juicio? ¿El juicio de quién? El juicio de Dios. Es el juicio de Dios, que cualquier persona que sacrifique hacia ídolos sean ¿qué? Destruidos. Porque acuérdense, leímos con Moisés que cuando se declaró el pacto era con ¿qué? Con sacrificio. Y debajo del mediador de Moisés no eran todos los pecados, que había un sacrificio de animal que podía utilizar para dar perdón por el pecado. Habían pecados que si tú pecabas con ese pecado, mira, la muerte. El sacrificio era tu sangre, no la sangre del animal. Por eso que tenía que venir Jesucristo, porque no eran todos los pecados que uno podía obtener el perdón debajo Moisés. Porque el animal no podía purificar todos los pecados. No era posible. Pero en Cristo ahora Él es el sacrificio perfecto. Okay. Éxodo 22 y 20. Dice, acuerdo al juicio, Él lo mató. Éxodo 22, versículo 20. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto. Eso es claro. Eso fue lo que hizo Matatías. Será muerto. Si uno hace sacrificio a otro Dios que no sea Dios, el verdadero Dios, sea muerto. Por eso él era justificado en matar a ese judío. Porque no había perdón
No había ningún sacrificio que ese hermano o hermana podía dar para ser perdonado por ese pecado. Era la muerte. Muerte. Igualmente como la homosexualidad. Uno lee en Levítico 20. Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Ve, hasta con la homosexualidad. No había un animal que uno podía ofrecer para ser perdonado por ese pecado. Igualmente con la idolatría. No había sacrificio para ser perdonado por ese pecado. Cuando uno lee Números capítulo 15, el hermano solamente estaba levantando, ¿cómo se dice?, palitos en el sábado, y él fue muerto, matado por romper el sábado. Si alguno rompía el sábado, muerte. Si alguno era homosexual, muerte. Si alguno idólatra, muerte. Debajo de ese pacto que se le fue dado a Moisés, no había perdón por todos los pecados debajo el sacrificio de animal. No había. Ahora, vamos a ver. ¿Dónde está The Assyrians? ¿Cuál versículo es ese? Se juntaron. Vamos a buscarlo aquí. 42. Ok, vamos a seguir leyendo aquí. Primer Macabeo, ¿dónde? Ok. Primer Macabeo, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué cosa cuando Matatías vio? Él estaba inflamado con celo y sus riendas se estremecían. Tampoco podía contenerse de mostrar su ira de acuerdo con el juicio. Por lo cual corrió y lo mató sobre el altar. También al comisionado del rey, quien obligaba a los hombres a hacer sacrificios, lo mató en ese momento y luego derribó el altar. Por lo tanto, se ocupó él celosamente por la ley de Dios, como lo hizo Finees hacia Zambrí, hijo de Salom. Y Matatías gritó por toda la ciudad y gran voz diciendo: cualquiera que es celoso de la ley y mantiene el pacto, que me siga. Vamos a brincar hacia el versículo 42. Entonces vinieron allí hacia él una compañía de los Assyrians, quienes eran hombres... ¿Qué me hizo morir? Perdón. Quienes eran hombres valientes en Israel, incluso todos los que estaban voluntariamente devotos hacia la ley. Perdón, que se me está secando. Vamos a una pausa, una breve pausa, para yo tomar agua. Breve pausa, como 1 minuto. Regreso ahora a Israel. Perdón. Apocalipse 1:14. Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba
está en la Biblia. 12 tribus. Baila mis hermanos. Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba está en la Biblia. 12 tribus. Baila mis hermanos. Black Wall Street, ball out. I buy all gear till I'm all out. Rep 12 tribes, that's what I'm about. Feast day, gotta work, wanna call out. Dance floor, yeah, I'm in a groove. Don't pay them haters no attention till I move. Celebrating, see me dancing on my shoes. To the old life, I'm chucking up the dues. It's a new moon and I'm feeling great. Show up on time and I'm never late. Got my brothers with me and they all straight. Good wine, good food on my dinner plate. Yeah, we just chillin', having fun. Sayonara, old world, cause you done. God got me shining like the sun. I ain't know we shining with the sun. Move your feet in your sneakers. The music sweet through the speakers. One man to a mamacita. Celebrate, true believers. Don't stop. Party a dance, we a dance, don't stop. Dance, we a dance, and I tell them don't stop. Party a dance, we a dance. Move your feet till your muscle them don't stop. Party a dance, we a dance, don't stop. Dance, we a dance, and I tell them don't stop. Party a dance, we a dance. Dance, we a dance till you can't feel your body. Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba está en la Biblia. 12 tribus. Baila mis hermanos. Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba está en la Biblia. 12 tribus. Baila mis hermanos. Purple rain, yeah, we doing big things. Taking over the world, that's what fate brings. We be so fly, think we got wings. Yeah, we call the shots, tell them we the king. I like the suspense, leave them guessing. Pay them losers no mind, why you stressing? Devil always trying, he be testing. But Father steady raining down the blessings. Shout out to the sisters with the woolly hair. Natural style, rock it anywhere. Fashion on lock, people gotta stare. You ain't usual, now you something rare. Hands in the air, lift them real high. You know you styling, and you know you fly. Hands- Shalom, shalom. Okay, so ¿están entendiendo la clase, sí o no? ¿Tienen preguntas? Espera, hay muchos comentarios. Déjame ver. Eso es lo que la gente cree, que solamente son 10 mandamientos. Está muy perdido. Señor, ok. Ya, esos son los únicos. Ok. Ok, celebrar todo lo que le pasa por el lado. Ok. Ok, vamos a seguir. So, el punto, yo estoy leyendo mucho. Se me secó la boca. Pero el punto es, estoy leyendo todo eso para enseñarles que según el Viejo Testamento no había perdón por varios pecados. Si uno era, por ejemplo, homosexual, uno levantaba el sábado, contaminaba el sábado, profanaba el sábado, cualquier otra fiesta solemne, uno sacrificaba hacia ídolos, también la muerte, no había un sacrificio que uno podía dar para ser perdonado por esos pecados. Eso era debajo, ¿quién? De Moisés, siendo mediador. Era debajo de él. Por eso la gente se confunde en que, ahora el Viejo Testamento no se tiene que guardar. Sí, están correcto, pero el punto es que ellos no saben qué es el Viejo Testamento. Leímos en Éxodo 24 que el pacto, la sangre del pacto. ¿Cuál fue la sangre del pacto en el Viejo Testamento? El animal.
La sangre del pacto fue el animal. Ahora, ¿cuál es la sangre del pacto, del nuevo pacto? Cristo. Ya no hay que sacrificar porque Cristo es nuestro sacrificio. Nuestro santuario. Vamos a leer. ¿Dónde está? Éxodo 25. Éxodo 25 y 8. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Entonces ahora, el santuario en el viejo pacto era un santuario que hicimos con la mano para que Dios habite en él, en ese santuario. Pero ahora en el nuevo pacto, 1 Corintios 3, versículo 16, dice, pero, no estoy segundo, 1 Corintios 3 y 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, el santuario, el templo de Dios ya no es un templo materialístico, sino ahora nuestro cuerpo es el templo. ¿Por qué? ¿Qué se hacía en el templo en el Viejo Testamento? Le voy a hacer esa pregunta a los que están escuchando. ¿Qué se hacía en el templo en el Viejo Pacto, en el Viejo Testamento? Le voy a preguntar a la gente. ¿Qué se hacía en el templo, en el santuario, cuando estábamos debajo del Viejo Pacto? Vamos a buscar ahí Éxodo 29. Comienza el 1. El libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica. Ve, ahora, ¿cuál versículo tú estás? 5. 5, ok. So, ya estamos leyendo. Ellos entraron, ¿verdad? Espera. Tenían pan sin levadura. Lee del 2 otra vez. Y panes sin levadura, y tortas sin levaduras amasados con aceite. Tortas sin levadura amasadas con aceite, lee. Y hojaldres sin levaduras untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Ve, ahora, ve tan específico que es la ley, según las tortas, el pan sin levadura, el aceite, una canasta, ¿verdad? No puede ser 2 canastas, tiene que ser una canasta. Imagínense si ellos toman 2 canastas y ponen todo eso en 2 canastas. Muerte. Solamente una canasta, un becerro con 2 carneros. Sigue leyendo. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Ve, y ellos se lavaban con agua. El bautismo de agua es del viejo pacto. Es algo que se hacía durante el viejo pacto, que se lavaba con agua era algo simbólico para que el lavamiento con la palabra, cuando uno lee, vamos a leer Efesios 5:26, después vamos a regresar, enseñándole la diferencia del viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Qué es el viejo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? La única diferencia es el sacerdocio. Las leyes, las ordenanzas que le pertenecía al sacerdocio levítico debajo Aarón eran que el santuario,
el lavamiento con agua, el sacrificio, el servicio del templo, todo eso le pertenecía ¿a quién? A Aarón, al sacerdocio levítico. Pero como ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, el templo es nuestro cuerpo, el lavamiento de agua no se hace, el bautismo ese de agua no se hace. ¿Es el lavamiento de qué? Lee. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento del agua por la palabra. Búscame en Pedro. En Pedro. Por el lavamiento del agua por la palabra. El agua en el viejo pacto que uno se limpiaba era algo simbólico hacia la palabra, igualmente como el becerro, el sacrificio, era que una semejanza para cuando Cristo venga y sea nuestro sacrificio. El sumo sacerdocio de Aarón y el sacerdocio levítico era que una semejanza a Cristo ahora siendo nuestro sumo sacerdote. No quiere decir que ahora no se debe, porque ahora las leyes y las ordenanzas que le pertenecía a ese sacerdocio en el viejo pacto, Moisés siendo el mediador, que ahora no podemos afeitarnos. Las mujeres se pueden poner pantalones. No, eso no está hablando de nada de eso. No está hablando. Cuando desde Mateo a Apocalipsis dice, mira, no se debe de guardar la ley, está hablando de la ley de qué? Que le pertenecía al sacerdocio levítico. Lee. El primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. No quitando la inmundicia de la carne, porque ¿qué quita la inmundicia de la carne? El agua. Pero ese bautismo no es el bautismo que se está refiriendo. No es el agua, ¿lee? Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Sino haciendo lo que Dios quiera que tú hagas, haciendo su voluntad, siendo limpios por la palabra, santificados por la palabra. Dame Juan 17 y 17. Siendo santificados por la palabra, limpiados por el agua por la palabra, no quitando la inmundicia de la carne. Esas son ordenanzas carnales. El libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ve, igualmente, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Regresa hacia Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 5. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Ahora ve, antes de ellos entrar al tabernáculo, ellos se tenían que quitar la ropa que tenían, lavarse y ponerse otra ropa. Encima de la pan sin levadura, las tortas sin levadura con aceite, también, ¿qué más? Una canasta, el becerro y también los ¿qué más? En tres. Y sobre la mitra pondrás la diadema santa. No, eso es lo que quería, pero sigo leyendo. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Sigue. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Sigue. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Sigue leyendo. Versículo 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, y su piel, y su estiércol,
los quemarás a fuego afuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Ve las instrucciones específicas para sacrificar. Solamente eso le pertenece para que sean los sacerdotes, para ser los sacerdotes de Dios. Pero para cada cosa que sucedía, si era el sábado, cualquier día de festivo, cualquier día que pasaba, había un rito de sacrificio que se tenía que hacer. Siempre había un rito específico. Este día tú vas a hacer 2 becerros, un esto aquí, 3 de este día o 4 este día, con 7 ovejas acá o 2 ovejas. Cada día era un sacrificio específico con un rito específico que tenían que hacer. Tenían que poner la mano en la cabeza, después tomar la grosura, pero la piel y la carne no, la tenían que poner en el altar y quemarlo, la sangre la tienen que poner aquí, esto y lo otro. Eran instrucciones específicas. Por eso que cuando leemos en el Nuevo Testamento que dicen que nuestros padres no podían tomar este yugo, en Hechos 15, cuando dicen eso, es esto a lo que se está refiriendo. Porque acuérdense, también cuando se hacía la circuncisión a los 8 días de nacer, también había un sacrificio, había un rito que teníamos que obedecer. Y cuando leemos en Hechos 15 que dice, que ellos querían que se circuncidara según la ley de Moisés, porque según la ley de Moisés habían estos ritos que se tenían que obedecer. Y eran el 8º día que uno se tenía que circuncidar. Pero debajo de la circuncisión de Abraham se circuncidó cuando era ya viejo. Pero si uno la salvación solamente viene según la ley de Moisés, la circuncisión según la ley de Moisés. Si ya tú tienes 20, 30, 40, 50 años, ya te pasó los 8 días. Tú no puedes ser salvo entonces. Eso es lo que ellos querían hacer. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas, ellos tenían el poste, el oficio, el asiento de Moisés. Eran los líderes, los gobernantes del pueblo en esa temporada. Y si ellos mantenían el pueblo en esos ritos, ¿quién eran los líderes? ¿Quién tenían el poder? Ellos. Y ellos no querían dejar ese poder. No querían someterse a Cristo. Querían mantenerse ahí en esa preeminencia. Ese era el problema en el nuevo pacto. No era, ahora no tenemos que guardar ninguna ley. No, la ley que se estaba refiriendo era a quién. La ley de los sacerdotes que le pertenecía a ellos. Y yo creo que esta clase lo vamos a romper en 2 partes porque es bastante largo. Yo lo hice ese sábado y duré casi 4 horas haciéndolo. Pero vamos a seguir leyendo Éxodo 29. Versículo 15. Asimismo tomarás uno de los carneros, y a Aarón y a sus hijos pondrás sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás al carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y tomarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Ve las instrucciones específicas. Mira, toma la sangre, pónelo en el lóbulo de tu oreja derecha. Ponlo en la punta de tu dedo grande de la mano. Ponlo en la punta de tu dedo grande en tu pie derecho, en tu mano derecha. Eran instrucciones específicas. Por eso que, otra vez lo voy a decir, por eso que estos ritos, estas leyes de sacrificio, los ritos del tabernáculo, las ofrendas, cada día, cada sábado, cada esto y lo otro, nosotros no podíamos
no podíamos seguir en ese rito, porque encima de eso, no podíamos hacerlo porque estábamos en cautiverio, de cautiverio a cautiverio. Y ellos no nos dejaban hacer lo que Dios prescribía para nosotros. Leímos en Macabeos, el rey Antíoco, él puso un decreto, mira, nadie, dejen su ley, y el que yo encuentre que estén guardando la ley, lo vamos a matar. So, no era posible nosotros guardar estas ordenanzas, estos ritos, así como están escritos. Sigue leyendo. Versículo 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás el del carnero la grosura, y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes y levaduras presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Ok, déjalo ahí. El punto de esto, estamos leyendo Éxodo 29 para que vean el detalle que viene con el viejo pacto. No era solamente, ¿cómo se dicen? La barba, la vestimenta de la mujer y el hombre. No, eso no tiene que ver con los ritos que le pertenecían a los levitas, el sacerdocio levítico. Ellos tenían cosas bien... Búscame, ¿dónde está en Números? Números 4. Números capítulo 4. Para que vean. Números 4 con Kohath. No. Okay, yo creo que el 11 por ahí, dame ver. Vamos a buscarlo. Yo sé que es número 4. The Kohath is 37. Sí, 30, está en 37, pero ese no es el versículo que quiero. Okay. Ok, 4 y 15. Para que vean también, los levitas tenían ciertos descendientes, depende de cuál levita, ellos tenían un oficio. Y es el único oficio que ellos tenían que hacer. Si hacían otra cosa, muerte. Lee. El libro de Números, capítulo 4, versículo 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse del campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Ve, ellos, el oficio de los hijos de Coat era que levantar el santuario. Cuando se tenía que mover el santuario, ese era el oficio de ellos. Pero ellos no podían tocar ni una cosa que era santo, lo que estaba en el santuario. Si ellos tocan cualquier cosa que era santo en el santuario, muerte, porque ese no es el oficio de ellos. El oficio de ellos es tomar el santuario y moverlo, y ya. No está poniendo mano en la cosa santa que está en el santuario. Tu oficio, mira, yo te dije que mueve esa silla, tú vas a mover esa silla, y ya. No andes topando libros o lapicero. No, esa silla es lo que tú tienes que tocar cuando se tiene que levantar. Esas eran las instrucciones específicas que se obedecían en el viejo pacto. Que si no, era muerte. Pero ahora en Cristo, que hay perdón por esos pecados. Porque no eran todos los pecados que se podían buscar el perdón con un sacrificio de animal. No era posible que nosotros podíamos guardar todos estos ritos, mandamientos y las leyes. Porque si nosotros no guardábamos esta ley, ni una ley,
nosotros ofendíamos en toda la ley. Si ofendimos en una, ofendemos en toda. Tan estricto que era la ley. Y ya sabemos que nosotros fuimos en cautiverio, nosotros ya estábamos todito bajo pecado. Todo Israel estaba bajo pecado. Cuando uno lee en Daniel capítulo 9, versículo 11. Sí, porque acabas de decir que no tenían tiempo. Porque hubo una historia de uno que tocó la arca cuando se iba a caer. La tocó y murió. Así que nunca tenías tiempo para ir y pedir perdón. Era muerte instantánea ahí. No había perdón. Pero ahora en Cristo tenemos perdón por cualquier pecado. Por cualquier pecado que nosotros cometemos hay perdón. Por eso el sacrificio de Él es un mejor sacrificio con mejores promesas. Que ahora nosotros no podemos enfocar en guardar la ley. No en estos ritos, la sangre aquí, la sangre en el dedo grande, pon la mano aquí, hay que sacar la grosura de esto, limpiar esto, poner el pie para acá, quemar esto acá, salir al campamento y quemarlo allí, poner la sangre acá, esto y lo otro. Hay que lavarme, cambiarme la ropa, esto. Este día son 2 becerros, este día son 3 becerros. Poder el de la cabra, que tenías que dejarlo ahí también. Sí, habían muchas instrucciones cuando venía hacia el servicio de los sacerdotes. Un montón de instrucciones bien en detalle, específico. ¿Dónde estamos? Números 4 a 15. You want to go back to Exodus? No, vamos a ir a Hebreos capítulo 9. Sí, vamos a hacer este tema, esta clase, 2 partes, para poder... Sí. Dale. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1. Espera, vamos a comenzar. No quiero comenzar en 1. Como el 10 por ahí, vamos a ver, espérate. Versículo. You start at 9. Sí, 9. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Espérate, léelo otra vez. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Cuál es símbolo para el tiempo presente? ¿Qué es el símbolo para el tiempo presente? Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos. Ve, las ofrendas y los sacrificios que acabamos de leer en Éxodo 29, y cuando uno lee, hay un montón de estos ritos en el Viejo Testamento. Esas ofrendas y los sacrificios era un símbolo. Un símbolo. No se está refiriendo a toda la ley. Era un símbolo para lo que iba a venir. Unas sombras de los bienes venideros, como dice también. Y esos sacrificios no podían ser perfectos. ¿Por qué? Porque había algunos pecados que no había sacrificio para poder ser perdonado. Entonces, ¿cómo uno puede ser perfecto? Si uno comete un pecado, ya muerte. Ya tú no tienes la opción para ser perfecto. Pero ahora en Cristo, si tú pecas aquí, mira, tú puedes ser perdonado, pero tienes que arrepentirte y no hacerlo otra vez. Y ahora tú tienes la oportunidad para ser perfecto y no ser de una vez condenado y matado como en el viejo pacto. Depende de qué pecado. Lee. En cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas. Ve, de comidas y bebidas, lee. De diversas abluciones. Ve, ¿de diversas qué? Abluciones. Abluciones, la limpieza del agua. Eso era del viejo pacto. La limpieza, lo leímos en Éxodo 29, la limpieza del agua. Porque ese bautismo de agua
Eso es que del viejo pacto, pero en el cristianismo hoy en día, en el catolicismo hoy en día, ellos dicen que, ya no se tiene que guardar el Viejo Testamento, pero están bautizando en agua, están tomando el diezmo. El diezmo era para el sacerdocio levítico porque ellos no tenían herencia de tierra para cosechar y comer de la comida. Y nunca era dinero. Y eso era para los levitas. Nosotros no tenemos levitas hoy en día. Sí, los levitas existen, pero no lo tenemos como sacerdote. Ese sacerdocio no existe ahora mismo. Entonces, el diezmo que es del Viejo Testamento, ellos lo siguen. El bautismo de agua lo siguen, pero dicen que ya el Viejo Testamento no lo debemos de guardar, pero están siguiendo esa costumbre, esa tradición, que era solamente un símbolo. Sigue leyendo. Y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta ordenanzas acerca de la carne. ¿Por qué? Porque habían cosas que debíamos de hacer, como tomar la sangre, ponerlo aquí, ponerlo aquí, ponerlo aquí, sacar la sangre, ponerlo aquí, quemar la grosura en el altar o no, la piel aquí, la carne acá, sacar los órganos, ponerlo aquí, este órgano para acá, limpiar esto, ponerlo aquí. Eran ritos carnales. ¿Y qué sucedía? Que estos sacerdotes, los fariseos y los líderes, los gobernantes, tenían un orgullo que ellos sabían todo esto. Como lo hacen hoy en día, como por ejemplo con el deporte. Que ellos estaban en todas las estadísticas de cualquier pelotero o futbolista o cualquier. Ellos saben todo y se memorizan todo. Igualmente aquí los fariseos en el Nuevo Pacto, o durante el tiempo de Cristo, mejor dicho, ellos tenían un orgullo que ellos sabían todos los datos de los ritos. Hay que hacer esto. Mira, el 8º día tiene que ser circuncidado. Toma este sacrificio, vete para allá a Jerusalén. Esto y lo otro. Ellos era una atracción, ¿cómo se dice? esa era su fama. Sí, su fama. Ellos estaban en el poder. Ellos sabían todo de la ley. Todos los ritos de la ley. Ellos estaban intentando de mantener el pueblo en eso. En vez de, mira, deja eso, deje que Cristo venga. Él nos está dando una libertad para no seguir en eso. Para nosotros poder enfocarnos en guardar la ley perfectamente. Mujeres, pónganse la falda. Hombres, no se afeiten. Si tú eres lampiño, no importa, no te afeites. El punto es que no te afeites. No dice nada de uno ser lampiño. Nada de eso. Si a ti te crece la barba, no te afeites la barba. Si no te crece, tampoco te afeites. El punto es que no se afeite. Y esas son leyes pequeñas. Guarda el sábado, congregaos, no cocine, no haga esto, no trabaje en el sábado. Guarda los días festivos. Guarde la verdadera Pascua, el día de panes sin levadura. La verdadera fiesta de Pentecostés. La fiesta de tabernáculo. La nueva luna que es el principio de nuestro mes bíblico. Por eso ahora nosotros tenemos la oportunidad para guardar esas leyes sin preocuparnos por los ritos esos carnales del tabernáculo y el sacrificio y ¿qué más? El diezmo y la limpieza del agua con el bautismo eso. Por eso esa es la libertad que nosotros tenemos en Cristo. No nos tenemos que preocupar por todo eso, porque ahora el templo somos nosotros, nuestro cuerpo, y no podemos profanar este templo. ¿Con qué? Con el pecado, con la homosexualidad, con la fumadera o con cualquier otro pecado. Porque como dice en Corintios, el que profana o destruye el templo de Dios, él va destruido. Sigue leyendo ahí. Y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Ahora Cristo, acuérdense, el contexto de lo que estamos hablando se está refiriendo a que al sacerdocio levítico y las ordenanzas carnales que ellos tienen. Por eso dice, ahora Él es nuestro sumo sacerdote. No te preocupes por el sacerdocio ese de Aarón, porque el sumo sacerdocio era que debajo de Aarón.
Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. No te preocupes por esos ritos carnales, esas ordenanzas carnales, de esa sangre del viejo pacto que era de que el animal. Ahora la sangre es Cristo, el sumo sacerdocio es Cristo. El agua es por la limpieza de la palabra. Sigue leyendo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, Ve, más amplio y más perfecto tabernáculo, ¿le? no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos Porque cabrios, ahora el tabernáculo no es un edificio. ¿Le? y no por sangre de machos cabrios, ni de becerros, No por el sacrificio de animales, ¿le? sino por su propia sangre, Sino por el sacrificio de Jesucristo, ¿le? entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Ahora dice. Sí, lee. ¿Lo leo de vuelta? Sí, no, lee, sigue leyendo. Ahora, están diciendo, si la sangre de los animales y estos ritos nos limpiaban, ¿cuánto más la sangre de Cristo no vas a limpiar? Porque el sacrificio de Él cubre todo. Cuando el sacrificio del animal no cubría todo, pero la de Cristo sí. ¿Le? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Limpia la conciencia tuya de todas esas obras, esos ritos muertos, porque ya no es necesario hacer nada de eso. Cristo ya vino, Él es sacrificio, Él es sumo sacerdote. ¿Por qué quieren seguir en eso? Son obras muertas. No tienen valor. Lee. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, Por eso Él es mediador. No es Moisés el mediador, pero ahora Cristo es el mediador del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Lee. para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Espérate, vamos a ir al 8. Versículo. No, capítulo 8. Vamos a ver. Comienza 7. El libro de Hebreo, ya, capítulo 13. 8, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, Porque si el primer pacto fuera sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. no tenía que venir el segundo pacto, el segundo testamento, si el primero ya era perfecto. Obviamente tenía que venir el segundo pacto, el Nuevo Testamento, para cubrir las cosas que el primer pacto no podía cubrir. Dejándote saber que el primer pacto era una sombra, un símbolo de lo que iba a venir. Era mira, te voy a dar este pacto por ahora para aguantarte hasta que venga el verdadero pacto. Lee. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, He aquí vienen días, dice el Señor, porque, sigue leyendo. en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Él va a establecer un nuevo pacto con todo el mundo. Con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El nuevo pacto es para Israel, para los dos reinos de Israel, el reino del norte y el reino del sur. El nuevo pacto. ¿Cómo un pacto puede ser nuevo para ti si tú no tienes un viejo? El nuevo no puede ser nuevo si no hay un viejo. No es posible. Entonces, el viejo pacto solamente se le fue dado a la casa de Israel, a nadie más. Por eso ahora ellos pueden obtener el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto solamente es para el reino del norte, Israel y Judá. Porque estaban divididos en dos reinos. Lee.
No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Nosotros no permanecimos en el pacto que Él nos dio en el monte Sinaí, en el desierto, con el mediador siendo Moisés. Nosotros no permanecimos en ese pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y por eso fuimos en cautiverio debajo de los asirios, debajo de los babilonios, debajo de los persos, debajo de los griegos y aquí ahora debajo de los romanos. ¿Por qué? Porque dejamos ese pacto, el viejo. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Y otra cosa voy a decir. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento no está en su fuerza completamente todavía. Nosotros estamos en un tiempo de gracia. En un tiempo de gracia, Él nos está dando un tiempo para arreglarnos, para nosotros poder ser convertidos. Porque por ahora el nuevo pacto no está 100% en su fuerza. Estamos en el tiempo de gracia. Él nos está dando esa oportunidad para arreglarnos. Lee ese versículo otra vez. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el pacto que vas a hacer con nosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Él vas a poner sus leyes en nuestra mente. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. Y ninguno enseñará a su prójimo. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a tener toda su ley en nuestra mente. Nadie va a tener que decirte, mira, tú sabes que aquí en este libro, este capítulo dice eso, tú tienes que hacer esto y no hacer esto. No, nosotros lo vamos a tener ya todo sellado en nuestra mente. No vamos a tener que estar enseñando uno al otro. Dejándote saber que nosotros le estamos enseñando a usted hoy en día, el nuevo pacto no está en su fuerza, estamos en la gracia por ahora mismo. Porque todavía estamos enseñando uno al otro. La ley no está sellada en nuestra mente todavía. Todavía tenemos preguntas, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Estamos en el tiempo de gracia. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Espérate, léelo otra vez. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo que hace el primer pacto viejo es el nuevo pacto. Sin el nuevo pacto, el primero no puede ser viejo. Entonces, el nuevo pacto, los que no son israelitas, el nuevo pacto no es nuevo para ellos, porque ellos nunca tuvieron el viejo. El nuevo pacto es nuevo porque el viejo existe, porque el primero existe. Y el nuevo pacto, obviamente, es para Israel. Lee. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ok. Regresa a Hebreo 9, donde te quedaste. El punto ahí de eso es que el nuevo pacto es para Israel. Y sin el primer pacto, el nuevo es nuevo porque el primero existe. Si los demás pueblos y las demás naciones nunca obtuvieron el primer pacto, no es posible que ahora este nuevo pacto es nuevo para ellos. Porque sin el primer pacto, el nuevo no puede ser nuevo. Viene siendo el primer pacto. Cuando no lo es el segundo pacto. Si yo le doy un carro a oficial Adán y después vengo y le doy el segundo carro, el nuevo carro hacia él, pero viene otro aquí, un charlatán, y se roba el segundo carro de Adán, viene siendo el primer de él. ¿Sí o no? Y eso es lo que ha sucedido con nuestro libro. Las demás naciones se han robado nuestro libro, nuestros
El nuevo pacto es el segundo pacto y es para nosotros, no para los demás. Porque el nuevo pacto es en Cristo, ya no tenemos que sacrificar. Ya no tenemos que hacer todas esas ordenanzas carnales. El sumo sacerdocio es de Cristo. Las demás naciones no tenían un sumo sacerdocio del viejo pacto para uno estar hablando con ellos así de esa manera. Ahora Cristo es tu sumo sacerdote, pero yo nunca estaba debajo del sumo sacerdocio de Aarón. Ve, no encaja esa lógica. Pero los que no estudian, no leen por sí mismos, se dejan llevar solamente por el mandato de hombre, van a ser desviados, van a ser engañados. Y eso es lo que hacen mucho. Ellos, porque ven ley, ellos creen que significa toda la ley. Pero no es así. Algunas veces dice ley y le pertenece a la ley de sacrificio. Algunas veces dice ley y le pertenece a las demás leyes. Depende uno tiene que leerlo en contexto y también saber los ritos y todas las leyes en el viejo pacto para poder distinguir, ok, aquí está hablando de esto, aquí está hablando de lo otro. Pero si uno no solamente lee el Nuevo Testamento, que dice que es de Mateo a Apocalipsis, tú no vas a entender ni papa, nada. Por eso que en Timoteo dice que toda la escritura es buena para tu enseñanza. Hay que saber, hay que reconocer. Buenos para uno ser corregido, para doctrina. Porque hay que saber toda la ley para poder entender lo que Pablo está escribiendo. Porque durante este tiempo, uno lee en Hechos capítulo 28 que Pablo estaba enseñando desde Moisés, los profetas del Viejo Testamento, él estaba profetizando. So, si él estaba utilizando esos libros para profetizar, uno debe también saber esos libros para poder entender que él está escribiendo aquí en sus epístolas. Y con eso, sí, vamos a hacer una segunda parte para el próximo lunes, si Dios quiere. Y con eso, ustedes saben, tenemos ahí las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Periscope e Instagram. Nos pueden seguir en esas páginas. También tenemos nuestro sitio web, la página principal, que es www.israelunite.org. También tenemos nuestro correo electrónico, que es iuic.reinodelnorte@israelunite.org. Si tienen cualquier pregunta o comentario, también nos pueden mandar un mensaje en Facebook, nos pueden poner un comentario en YouTube, el correo electrónico, Instagram, Twitter, cualquier modo de comunicación que quieran utilizar para comunicarse con nosotros, lo pueden utilizar. Y con eso, mi gente, yo soy el oficial Yaquín. Oficial Adam. Que el más alto y Cristo lo bendiga a todos ustedes. Shalom. Shalom, shalom. He gave us some commandment that we already know. Ooh, yeah. But somewhere down the road we just didn't know where to go. Ooh, how could we forget it? How could I forget it? That we went through slavery just for disobeying. So stop your crying, it will be alright. He gave us something to remember the light. Catch me with my fringes on. You can catch them on me all night. Red and the blue is the law. All night, all night, all night. Catch me with my fringes on. You can catch them on me all night. Red and the blue is the law. All night, all night, all night. The sun, the moon, the stars, they are all in your mind.